Bueno, hoy tenemos en la anteúltima fecha, me parece ya, ¿no, Ariel? Es la anteúltima del ciclo de seminario Víctor Sachetos 2021. Sí, es la anteúltima, sí. Bien, la charla de Eric, del cual me voy a reservar cómo pronunciar su apellido, porque siempre lo he pronunciado mal y ayer me lo comentó, pero ya se me olvidó. Así que después, Eric, decinos cómo se dice tu apellido, por favor. Quien ha sido becario del GMG desde el año pasado y este año renovó la beca también para trabajar con nosotros en la optimización de, mediante algoritmos genéticos de amortiguadores granulares. O sea, eso es un proceso que lleva su tiempo porque es todo nuevo para Eric, para el grupo también. Así que, bueno, va progresando, pero en el mientras tanto, como parte de ese trabajo corresponde a un proceso de optimización estocástica, Eric se entusiasmó y le gustó el tema y vio que puede hacer algún aporte desde otro punto de vista en algunos temas comunes de ingeniería. Así que bueno, ese es el pretexto con el cual va a dar el seminario en el día de hoy. Así que Eric, adelante, decinos cómo es tu apellido, así lo queda guardado y registrado y grabado en YouTube y te escuchamos. Muchas gracias por la presentación. Me llamo Eric Kiolede, el polaco, como me dice Ariel. Ahora voy a compartir pantalla. Ahí se ve. Perfecto, Sí. Eric Kiolede. Bueno, en este seminario voy a hablar sobre cómo optimizar los ciclos de taladrado o cómo optimizar el recorrido de una fresa en el maquinado de la pieza. Igual, mi objetivo no es tanto que se lleven, digamos, la herramienta en sí, sino más que nada visualizar cómo modelizar un problema para poder resolverlo con un algoritmo. Hay muchos algoritmos con los que se pueden resolver hasta el mismo problema. O sea, esta misma problemática la podríamos resolver con diferentes tipos. Yo elegí algoritmos genéticos porque ya Lucas había dado una charla antes y aparte porque es el algoritmo que tenía como más fresco. Mi objetivo principal de esta charla es como responder un poco la pregunta que es común y en su momento yo me la hice, de qué provecho le puedo sacar a la programación si, digamos, si mi futuro laboral o a lo que yo me quiero orientar es a la industria. Porque es más fácil ver la aplicación que tiene la programación cuando te dedicas a la investigación o cuando trabajas en un área más científica, en la que tienes que hacer simulaciones mucho más complejas, un montón de cálculos. Es un poco más difícil ver toda la potencia que tiene en problemas puntuales de la industria. Más que nada porque al no tener la herramienta por ahí adquirida, no visualizás que ese problema lo podés resolver de esta manera. Yo creo que es eso. Una anécdota que había contado el Tano, Domingo Merolito, es que una vez se le había roto el resorte del asiento y estuvo buscando como 2 horas el espejo para poder ver cuál se le había roto, y hasta que llegó el hijo, pasó el celular, lo puso por abajo del asiento, le sacó una foto y se lo mostró. Es decir, que, o sea, el profesor, como no tenía la herramienta del celular incorporada, no se dio cuenta que podía utilizar la cámara digamos, del celular para directamente solucionarlo de esa manera. Para mí, o sea, mi objetivo de esta charla es eso, es visualizar un poco más esta herramienta y que sepamos que existe. Muy bien. El índice temático va a estar 4 bloques. Los primeros 2 van a ser un poquito más largos, son más teóricos, y los últimos 2 voy a mostrar las diferentes aplicaciones, aparte del problema del fresado, o sea, con el mismo problema podemos resolver diversas problemáticas, ¿sí? Después, en el último bloque, también voy a mostrar algunos ejemplos del programa que construí, algunas gráficas, y hablar un poco sobre los parámetros que me sirvieron o que convienen por ahí cuando el problema se complejiza. Bueno, en los primeros 2 bloques voy a hablar un poco más sobre la teoría. Vamos a ver
qué son los ciclos de taladrado, vamos a ver qué es un camino hamiltoniano, vamos a ver cómo modelizar este problema. En la segunda parte va a ser la estructura principal de un algoritmo genético, cuáles son sus partes, ¿sí? Este va a ser el índice temático de la charla. Comenzando, un ciclo de taladrado básicamente es una secuencia que tiene un orden que es programado, ¿sí? Nosotros de un ciclo digamos, de taladrado, la velocidad con la que profundizamos o cortamos las revoluciones del osillo, muchas magnitudes ya no las podemos, digamos, optimizar porque ya vienen, digamos, dependen más de los datos que nos ofrece el fabricante para mantener la vida útil de la herramienta, pero algo que sí depende puramente del programador es el orden con el que vamos a realizar los orificios. No es lo mismo un orden como más simétrico o más ordenado que andar zigzagueando y dibujando pentagramas con la pieza. Entonces, cuando tenemos una producción en serie, nosotros vamos a realizar una misma pieza, la vamos a realizar cientos de veces en una jornada. Y a su vez, por ejemplo, si el diámetro del orificio que tenemos que hacer es muy grande, tenemos que realizar una primera pasada para los centros de la mecha. Una segunda pasada para pasar una mecha de un diámetro menor, porque no podemos hacer un orificio de, no sé, media pulgada o 1 pulgada directamente de una. Una tercera pasada para darle las dimensiones finales a la pieza. Y si el orificio es de fondo plano, tal vez tengamos que hacer una cuarta pasada para aplanarlo. Entonces, cambia la operación, cambia las velocidades porque cambia la herramienta, pero el orden siempre es el mismo. Y si el orden no es óptimo con el que nosotros realizamos los agujeros, hay un tiempo excedente que se multiplica por la cantidad de veces que realizamos el ciclo para hacer la pieza. Y también se multiplica por la cantidad de piezas que nosotros hacemos en el día. Entonces, esto toma importancia. O sea, si nosotros queremos acortar los tiempos con los que vamos a hacer las piezas, necesitamos encontrar el camino más corto para poder hacer el mecanizado, para que la distancia que recorre la fresa en vacío sea la más corta posible. Esta es digamos, la problemática en sí. Acá hay algunos ejemplos que por ahí es un ejemplo medio raro porque está medio fuera de escala. O sea, si nosotros tenemos 5 ciudades, supongámosle, acá la distancia que une estas 2 ciudades de 1 kilómetro, esta de 2, pero las rectas mide lo mismo. O sea, que no está muy a escala. Pero bueno, están las distancias representadas, y acá vemos, por ejemplo, si recorremos las 5 ciudades de una manera como periférica, la distancia es de 15, pero si nosotros realizamos otro ciclo totalmente diferente, la distancia puede llegar a ser del doble. ¿Sí? Acá se ve. Entonces, el tiempo con el que el orden, perdón, con el que nosotros realicemos las operaciones, influye en los costos de fabricación del producto y en los tiempos que nos va a llevar a finalizar esa pieza. El matemático que empezó a visualizar esta problemática, bueno, se llama William Hamilton, era un matemático irlandés, que lo que proponía, o en realidad era como un desafío barra, no sé si juego de mesa, pero era un tablero con 20 orificios, en los cuales se encajaban como unos corchitos que tienen un número único, ¿sí? Tienen como una identificación. Entonces, lo que representaban esos números era el orden con el que se recorrían los orificios en ese tablero. ¿Sí? Acá vemos, acá arranca del 1, va al 2, 3, y va recorriendo, según un orden, todos los puntos del tablero. ¿Sí? Bueno, y acá ya se ve medio borroso, pero supongo que hizo algo así. Entonces, el ciclo hamiltoniano, o el juego este, tiene 2 características. Primero, que es un camino cerrado. Nosotros arrancamos del primer orificio, ¿sí? Del orificio 1, y recorremos todos los puntos del sistema y volvemos al mismo orificio, ¿sí?
Esas son las características. Toca todos los puntos del sistema y cumple con un camino cerrado. Este es digamos, el ciclo hamiltoniano. Entonces, ¿qué tiene en común un ciclo hamiltoniano con un ciclo de fresado, de taladrado? Primero que los orificios los vamos a realizar, o sea, una sola vez, sea para hacer un centro o un diámetro menor. O sea, una misma herramienta va a pasar por un mismo orificio una sola vez. Después tenemos que hacer todos los orificios que necesitemos, no podemos dejar uno sin realizar. Y también nosotros partimos del cero pieza o del punto en el que cambiamos la herramienta, recorremos todos los puntos del sistema, todos los orificios y volvemos al cero pieza. Entonces, un ciclo hamiltoniano tiene las mismas propiedades que un ciclo de fresado, ¿sí? Esta es la manera de asimilarlo. La complejidad que tiene esto es que no hay una expresión matemática que nos diga cómo encontrar el camino más corto. Hay técnicas empíricas que te pueden dar alguna aproximación o una solución bastante factible. Eso va en la práctica que tenga uno y, digamos, hay ciertas técnicas. Una técnica es, por ejemplo, ir siempre al nodo más cercano. Pero bueno, eso solo sirve en casos simétricos. Si tenemos un caso muy disperso, esa técnica no funciona. Por ejemplo, si tenemos un nodo bastante apartado acá, nosotros arrancamos acá. Si vamos al segundo punto, si vamos al más cercano, iríamos para acá. Pero cuando terminamos el ciclo, nos queda este, que está bastante alejado, sin realizar. Entonces, lo correcto hubiera sido, tal vez, hacer algo así, ¿sí? No sé cuál hubiera sido la solución más óptima. Pero bueno, existen varias técnicas, pero ninguna te asegura 100% que esa sea la solución más óptima. Y cuando la cantidad de agujeros aumenta, también aumenta la cantidad de soluciones posibles. Este es un problema de n-1 factorial. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de ciclos hamiltonianos o la cantidad de posibilidades de unir todos estos puntos es la cantidad de orificios menos 1 factorial. Si tenemos 20 orificios, la cantidad de posibilidades es más o menos 1 por 10 a la 17. Entonces, encontrar por ahí el ciclo más corto que una todos estos puntos, a medida que se complejiza el problema, es mucho más difícil. El disparador de esta problemática, o por lo menos lo que incentivó a que se estudie mucho más en profundidad, es la soldadura de las plaquetas electrónicas. Porque en una plaqueta electrónica, la máquina tiene que soldar cientos de puntos, digamos, para soldar todos los componentes, adherir todos los componentes de la plaqueta. Y encontrar digamos, el recorrido más corto que pueda hacer la pieza influye mucho, porque si tenés, no sé, una fábrica de radio, tal vez fabricás miles de plaquetas por día. Entonces tenés que hacer que los tiempos, digamos, en los que realizás cada una sean los más cortos posibles. Después, más tarde, cuando hablemos de aplicaciones, igual voy a mencionar un poquito esto. Pero bueno, esta es la problemática en sí. Para cerrarla, digamos, de alguna manera, lo que nosotros pretendemos es, supongamos que tenemos una pieza con 8 orificios, supongamos que esos son los 8 orificios, la modelización que vamos a hacer es, en el centro de cada orificio vamos a considerar un nodo, con un número de identificación único, ¿sí? Al número 1, por convención, yo lo tomo como 0 pieza, y digamos, otra modelización o la característica que vamos a tener en cuenta para programar este ejercicio, esta problemática, es que tenemos que recorrer todos los puntos del sistema con un camino cerrado. Es decir, partimos del 0 pieza, digamos, realizamos todas las operaciones y volvemos al 0 pieza. Para resolver esta problemática, bueno, como ya mencioné, la herramienta que utilicé es el algoritmo genético. Existen muchos algoritmos, está el algoritmo de colonias de hormigas, colonias de abejas,
búsqueda tabú, hay muchos algoritmos que cada vez están como más de moda, digamos, que son herramientas que nos van a servir para resolver este tipo de problemáticas. Un algoritmo genético, la manera que me gusta entenderlo es que es una búsqueda inteligente o una búsqueda orientada. Imaginémonos que tenemos un espacio de soluciones posibles, vamos a decir un espacio S, que contiene a todos los ciclos hamiltonianos posibles. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 20 orificios, como ya he mencionado, tenemos 1 por 10 a las 17 soluciones posibles, ¿sí? Explorar todo este espacio sería un costo computacional enorme, ¿sí? No podemos explorar opción por opción hasta encontrar la más óptima. Entonces, si nosotros evaluamos, por ejemplo, una solución factible A, una solución posible, y una solución B, ¿sí? En otra punta del espacio. Ahora, evaluamos la distancia, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, la solución A tiene una distancia total entre todo el recorrido de, por ejemplo, 112 metros. Y, bueno, medio exagerado, el espacio, la solución B, tiene una distancia total, supongamos, de 60 metros. Perdón, Eric, ¿vos estás al lado de una pista de carreras, digamos, alguna cosa así? ¿O Y tengo un están con los motores a pleno? vecino, sí, tengo un vecino bastante honesto. Buah, ¿qué va a hacer? Eh, Paciencia. Perdón, ¿eh? sí, no hay problema. Entonces, la estrategia en la que se basa el algoritmo genético, o como me gusta entenderlo, es ¿para qué voy a explorar este área de acá si esta es un área de bajo desempeño? Las soluciones posibles cerca de este área tienen todas distancias muy largas. Lo más probable es que sean todos ciclos con mucho zigzagueo, que no son óptimos para aplicarlo. Entonces, en vez de perder tiempo revisando todas estas posibilidades, yo puedo orientar mi búsqueda hacia regiones de mayor rendimiento. Puedo orientar mi búsqueda a los ciclos o a las soluciones que tengan distancias menores, que son los que me sirven, ¿sí? Entonces, el algoritmo genético no deja de ser una sucesión de pasos, ¿sí? Si quisiéramos, lo podríamos resolver a hoja y papel. O sea, no es... al ser un algoritmo y hacer digamos, una sucesión de pasos bien definidos, no estamos obligados a programarlo. El tema es que si nosotros tenemos un problema muy complejo y lo queremos hacer a hoja y papel, o sea, es algo, no sé, tenemos ya 12, 15, 20 agujeros, no podemos realizarlo a mano porque tardaríamos un tiempo enorme. Tal vez a mano podríamos realizar el algoritmo para 5 o 6 edificios, no sé. O sea, a lo que voy es que la programación simplemente la aplicamos para poder resolver este algoritmo en un tiempo mucho más corto, ¿sí? Pero no, el algoritmo no está estrictamente vinculado a la programación, digamos. O sea, con una tabla de números aleatorios y con ciertas herramientas físicas, nosotros también podríamos resolverlo. Entonces, bueno, las partes de un algoritmo genético son principalmente 4. Nosotros tenemos una población que está compuesta por una cierta cantidad, que esa la elegimos nosotros, de soluciones posibles, ¿sí? Todas soluciones aleatorias. Entonces, en base a esta población, nosotros vamos a evaluarla, vamos a ver qué eficiencia tiene cada punto, ¿sí? En nuestro caso, como queremos la distancia más corta, para evaluar toda esta población, vamos a medir la distancia que tiene cada ciclo, ¿sí? La distancia, digamos, de cada elemento, de cada individuo de la población. Para medir la distancia, se utiliza lo que se llama la función fitness. La función que yo elegí directamente es medir la distancia. O sea, yo evalúo a la población
representándola, digamos, con la cantidad de unidades de longitud que tiene ese ciclo. Hay otras maneras, y acá juega un poco la creatividad en la que vos podés evaluar la función fitness. ¿Sí? Eso depende, digamos, del que va a programar, digamos, el ejercicio. En base a todas las evaluaciones, yo voy a dividir a la población en dos. Voy a dividir, por un lado, a lo que yo no considero apto o lo que no me resulta eficiente aplicar. ¿Sí? Todas las soluciones con distancias muy largas que yo no podría aplicar, las descarto. ¿Sí? Y como la población tiene que tener un tamaño constante, yo voy a generar nuevos individuos, ¿sí? Con el mecanismo de reproducción, que tengan características de los mejores ciclos de mi población. Es decir, yo tengo una población de 20, ¿no? Descarto a los 16 peores y dejo a los 4 mejores. Para generar ciclos, digamos, que tengan esas características, lo único que voy a hacer es selecciono 2 padres o selecciono 2 ciclos que yo prefiera de los de mejor rendimiento. Tomo, por ejemplo, la primera parte de uno y la segunda parte de otro. Es decir, lo arranco como uno de los ciclos de alto rendimiento y lo termino como otro. Entonces, el hijo o el nuevo ciclo que obtengo tiene características o tiene tramos de ciclos que también tienen alto rendimiento. Entonces, como mi nueva población tiene toda característica de lo mejor de la población anterior, se supone o se parte de la hipótesis que a medida de que pasan las generaciones, nuestra población va teniendo mejor desempeño. ¿Hasta dónde ocurre esto? Hasta que llegamos a una solución óptima o hasta que llegamos a un cierto número de iteraciones o hasta que se estanca el problema. Vemos que pasan 4, 5, 6, 7 generaciones y la solución óptima sigue siendo la misma. Podemos directamente dejar de iterar. Pero bueno, estas son las partes del algoritmo genético. Quise dar como un pantallazo general y ahora voy a entrar en cómo aplico este algoritmo a la problemática. Lo principal es cómo escribo yo un recorrido, ¿sí? ¿Cómo puedo identificar cada recorrido posible para fresar la pieza? Entonces, para escribir un recorrido, lo que voy a hacer es anotar en orden el identificador del orificio que voy a mecanizar. Arranco del 0 piezas, ¿no? Por ejemplo, el individuo 1. Arranco del 0 piezas, me muevo al orificio 2, después al orificio 4, al 8, al 7, ¿sí? Sigo el orden. Cuando llego al orificio 3, como esto es un camino cerrado, vuelvo al 1, ¿sí? Esta es la manera que elegí para representar a cada individuo o a cada recorrido posible de fresado. Acá remarqué 2 individuos. El individuo 2 es la que está marcado en azul. Del 1 vamos al 2, del 2 al 3, al 6, ¿sí? Recordemos toda la línea en azul. Ya sabemos cómo escribir los individuos. Ahora, una característica o una manera de entender a los individuos es que están compuestos por una cantidad de genes o ADN. Digamos, estos nombres se los da porque el algoritmo genético se basa como en la supervivencia del más apto. Vos tenés una población, los de mejor desempeño sobreviven y se reproducen, y los de menor desempeño directamente se extinguen. Entonces, siguiendo la norma, bautizaron a cada miembro, digamos, del individuo con el nombre de gen. Entonces, este sería el primer gen, este es el quinto gen, el cuarto, ¿sí? Tiene un orden. La cantidad de genes que van a tener mis individuos es la cantidad de orificios que yo voy a realizar. En este caso, como son 8 orificios, mi individuo va a tener una longitud o una cantidad de 8 genes, ¿sí? Digamos, así es como se está construido y cómo se escribe cada recorrido. Ahora tenemos que empezar a ver los siguientes mecanismos. El primer paso es generar una población inicial.
En una población inicial, por ejemplo, esta población está constituida por 3 individuos, o cromosomas también se le dice, está constituida por 3 individuos completamente aleatorios, y a su vez cada individuo tiene su gen, digamos, identificador. Digamos, esta es la construcción de la población. El siguiente mecanismo es evaluar a esa población, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos decir que un individuo tiene alto desempeño o no? Para ayudarnos, una idea que se me ocurrió es crear una matriz de distancia, ¿sí? Nosotros vamos a escribir en una matriz donde la distancia, perdón, el elemento IJ representa la distancia entre el punto I y el punto J, ¿sí? Acá hice un problema sencillo donde las distancias son en el triángulo 3, 4, 5, 3 y 4 los catetos, 5 la hipotenusa. Entonces, la distancia entre el punto 1 y el 2, es decir, al elemento 1, 2, es 4, ¿sí? Entonces, lo escribimos acá. Una propiedad que tiene esta matriz es que la distancia entre el punto I y J es la misma que la distancia entre el punto J y el I. Es decir, la distancia 1, 2 es la misma que la 2, 1. Entonces, esta matriz es simétrica. Ahora, ¿qué pasa? Si la distancia entre un punto y sí mismo es de 0, ¿sí? No hay distancia existente. Pero si nosotros le decimos al algoritmo que la distancia entre un punto y sí mismo es 0, para el algoritmo que busca el recorrido más corto, lo que va a hacer es directamente dejar como, digamos, quieta la herramienta. O sea, ¿para qué se va a desplazar si la distancia entre un punto y sí mismo es de 0? Entonces, esto se puede controlar de todos modos con los mecanismos de reproducción, pero en caso de que se escape un número repetido, es decir, que se quede, digamos, en un mismo orificio, y haya uno que no recorra, para evitar esto y para descartar, en caso de que la reproducción falle y suceda un número repetido, lo que hacemos es, en la matriz de distancia, en la diagonal principal, que representa la distancia de un elemento con sí mismo, ponemos un número muy alto, ¿sí? Entonces, si fallan los mecanismos de protección y se repite digamos, un mecanizado, la distancia total que va a tener ese ciclo es muy alta. Es decir, va a ser un ciclo que no nos va a ser factible aplicar. Y el proceso lo va a descartar por sí mismo, ¿sí? Porque las distancias mayores a los ciclos poco eficientes los va descartando. Para medir la distancia de un individuo, acá puse otro ejemplo, es 1, 2, 3, 4. La distancia o la función fitness aplicada a este individuo es la distancia 1, 2, más la distancia 2, 3, más la 3, 4, y como es un camino cerrado, más la 4, 1. La función fitness sumamos el elemento 1, 2 con el 2, 3, 3, 4, ¿sí? Obtenemos las distancias de esta matriz y directamente obtenemos la distancia total o la calificación que tiene ese individuo. El siguiente paso es la reproducción, que como ya dijimos, la reproducción se basa en, de 12 individuos, extraemos características o tramos de fresado, tramos de, digamos, el sentido de recorrido de algunos orificios de un padre y otro sentido, orientación de otro, ¿sí? Tomamos tramos del ciclo de diferentes padres y formamos un ciclo completamente nuevo. Este es el método de reproducción. Acá, para reproducir, juega mucho también la creatividad, porque podés hacer muchos ciclos de reproducción totalmente diferentes, ¿sí? Si cada uno de nosotros nos pusiéramos a escribir el algoritmo genético de este ejemplo, lo más probable es que haya, no sé, todos hagamos alguna reproducción. Por ahí algunas características van a ser similares, pero van a tener sus diferencias, ¿sí? Lo que hay que pesar para construir un método de reproducción es, por un lado, el coste computacional. Es decir, si nosotros tenemos que realizar muchas operaciones para reproducir a los padres,
el coste computacional, el tiempo que va a tardar en ejecutarse el programa, va a ser muy alto. Otra cosa a tener en cuenta es la dificultad de programación, porque una cosa es pensarlo y otra cosa es poder programarlo, ¿sí? Si el método reproductivo es muy complejo, va a llevar mucho más tiempo también poder programarlo. Y el tercer factor que tomé en consideración es la calidad de los hijos obtenidos. Porque si elegimos un método de reproducción malo, tal vez no sepamos obtener o de manera representativa o no podamos obtener las mejores características de cada padre, digamos. Estos son los tres factores que influyen. El método más común, no encontré bien la traducción, así que lo bauticé método de cizallamiento. Un método bastante común es directamente cortar el primer tramo de un padre, se lo ponemos al hijo, cortamos otro tramo del padre, digamos, del primer padre, también digamos, lo insertamos, y bueno, en este caso se le pone el último elemento. Acá podemos cortar a diferentes longitudes. Por ejemplo, también podríamos cortar de manera simétrica, es decir, poner la primera parte, los primeros 4 elementos del padre 2 y la segunda parte del padre 1. ¿Sí? Algo que en esta foto, digamos, se hizo y en el de este ejercicio no se hace, es cambiar el primer elemento. Como siempre vamos a arrancar de 0 piezas, nuestro ciclo siempre va a arrancar, vamos a ponerle, no sé, en el elemento Z, ¿sí? Que acá va a representar el 0 piezas. Entonces, nosotros vamos a reproducir, pero siempre dejando fijo el primer elemento. Esto nos permite también disminuir la cantidad de ciclos posibles, ¿sí? Ahora, como el primer número es fijo, nosotros solo vamos a mover la cantidad de elementos restantes. Es decir, que si tenemos 8 edificios, lo que nosotros vamos a ir permutando y reproduciendo son solamente los 7 últimos. El primero ya lo sabemos, es el 0 piezas, digamos, es el nodo 1. ¿Sí? Esta hipótesis nos permite simplificar un poco las cosas. Bueno, este sería el método de reproducción, pero también hay diferentes métodos. Acá también juega la creatividad. Cada uno puede decir, no, la verdad yo prefiero reproducirlo de esta manera y sigue siendo igual de eficiente. Eric, si me Sí, permitís un comentario acá, el problema en particular este de ruteo, digamos, que abordaste vos, consiste en que cada individuo de la población es una permutación de todos los nodos de la red, digamos, para decirlo en términos así de grafo. sí, Con lo cual, este procedimiento en particular, que es el de reproducción, tiene que tener en cuenta que no se pueden repetir en los bloques que cortás y volvés a pegar el mismo sí, nodo. Digamos. Ahí donde vos lo mostraste, el verde, por ejemplo, tiene B, C, D, El E, segundo ejemplo está mal, sí. y el azul tiene F, G, H. Entonces, bueno, eso. Si el segundo ejemplo, el segundo bloque tuviera, qué sé yo, F, B, H, se repetiría el B, y ahí hay que acomodar las cosas para que eso sí. no suceda, digamos. Lo mismo con la permutación, digamos, ¿no? Digamos que el algoritmo genético tiene como mecanismos bastante genéricos de mutación y de reproducción, que para el caso de las permutaciones hay que tratarlo con mucho cuidado, Sí. porque no es solamente cortar y volver a pegar, sino que tenés que tener en cuenta eso, que los bloques que volver a pegar no repiten los elementos. Sí, cuando el mecanismo de reproducción que yo usé es, primero, respeto tal cual el primer padre. Y del segundo, pongo, primero lo que no se repite. ¿Sí? Es decir, a ver dónde podría, no sé Por ahí cómo. trajo confusión el segundo ejemplo, Eric, porque el segundo ejemplo pasa lo que dice Manuel. A ver, si no escribo un ejemplo sencillo de 4 No, individuos, no o te sea, preocupes, lo que yo era hice, es hacer esa aclaración nomás, porque justo sí, en este sí, tipo de problemas pero es delicado, pero después no, ya para, está, si ya está hecho así, no vale la para pena. Sí, sí. explicar el método de reproducción que yo hice, por ahí no lo puedo dibujar porque me complica bastante, pero lo que hice fue,
primero cortar en una ubicación aleatoria al padre 1, ¿sí? Tomo una cierta cantidad de orden del primer padre. Del segundo, pongo, respetando la posición del padre 2, lo que no se repite, Claro, ¿sí? En caso de que haya un número repetido, lo que hago es, en ese orificio, poner por orden de aparición el que no se repite, ¿sí? ajá, O bien, sea, yo vuelvo a recorrer el segundo padre y me fijo por orden de aparición cuál es el que no se repitió y encaja en ese lugar, exacto, ¿sí? también, Entonces, perfecto. no tengo toda la fidelidad, digamos, de la reproducción, porque capaz que pongo un elemento que estaba en el padre 2 acá, lo termino en el hijo, termina quedando acá, capaz. No respeto tanto la fidelidad de la reproducción, pero me permite que los números no se repitan y extraigo características de todas maneras, porque extraigo Sí, una sí, parte sí, sí, entera del padre 1 y toda la claro. parte que no está repetida del padre 2. Y Erika, en este caso en particular, dos padres generan un solo hijo, o con el complementario generas dos. Yo hago el complementario y genero 2. Ah, perfecto. Sí. Bien, bien, bueno, Eh, gracias. no, nada. Bueno, y el último mecanismo, y ya terminando la parte del algoritmo genético, es la mutación. La mutación originalmente es cambiar. Hay muchos individuos que se escriben de manera binaria. Por ejemplo, es todo 0, 1, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? La mutación consiste en cambiar un 0 por un 1 o un 1 por un 0. Pero yo en este caso, como no puedo repetir, es decir, si yo arranco 1, 5, 3, acá no puedo volver a poner un 5, porque significa que volví a un agujero que ya mecanicé. Entonces, para poder mutarlo, hacer una pequeña modificación, pero no repetir números, lo que hice para mutarlo es una permutación al azar. Es decir, yo selecciono dos números aleatorios, por ejemplo el 3 y el 6, y tomo el tercer elemento y el sexto elemento y los intercambio, ¿sí? Acá donde estaba el 3 puse el 2 y donde estaba el 2 puse el 3. ¿Sí? Este es un mecanismo de mutación que hace una pequeña modificación aleatoria eh, y no repite números. El objetivo de la mutación es que eh, la función no se estanque en máximos locales. Cuando estemos en la última parte de la charla que hable sobre los ejemplos que resolví, cuando el número de orificios aumenta, hice un ejemplo con 12 agujeros, es muy fácil que se estanque en un pequeño entrecruzamiento o en un pequeño máximo local que no es el óptimo, pero cuesta mucho sacarlo de ahí. Entonces la solución que implementé y que me funcionó es aumentar un poquito la tasa de mutación, ¿sí? Esto me resultó útil en esos casos. Lo que permite es al problema que está estancado poder desplazarlo para encontrar, digamos, un máximo más absoluto. Digamos, este es el último mecanismo. Ahora, recapitulando todo, nosotros tenemos una población inicial, evaluamos todos esos ciclos posibles, obtenemos los mejores, con los mejores reproducimos, pero ¿cómo es la ejecución completa del programa? ¿Cómo es el bucle? ¿Sí? Eh, Acá una especie, como para escribirlo en palabra o una especie de pseudocódigo, lo primero que tenemos que hacer es generar una población aleatoria, ¿sí? En programación hay librerías o hay, digamos, algunas funciones que nos pueden dar números aleatorios. Si lo queremos hacer, no sé, a hoja y papel, podríamos utilizar páginas web, aplicaciones, existen tablas de números aleatorios, ¿sí? Obtenemos todos números aleatorios para generar todos los individuos que componen nuestra población, ¿sí? Una vez que tenemos la población aleatoria, evaluamos cada individuo para obtener, digamos, eso, el hito, el mejor rendimiento de lo que no va a sobrevivir y va a ser descartado. Una vez que tenemos esas dos funciones, entramos en un bucle, ¿sí? Empezamos a repetir pasos. Lo primero que hacemos es, primero seleccionamos los padres o la elite de, digamos, de mejor rendimiento. Una vez que tenemos a esos padres, generamos nuevos hijos. Cuando tenemos los nuevos hijos, mutamos para evitar el estancamiento, volvemos a evaluar la función fitness
y repetimos el ciclo, ¿sí? Seleccionamos padres, reproducimos, mutamos, evaluamos, y así va siguiendo el bucle hasta que se cumpla un criterio de paro que nosotros hayamos programado. Podemos detenerlo a una cierta cantidad de iteraciones, podemos detenerlo cuando el problema se estanca, cuando vemos que el mejor ciclo no cambia, digamos en una, no sé, en 5, 10, 20 generaciones, el mejor no cambia. Hay diferentes criterios de paro que ahí también juega cómo es el problema y también, bueno, el programador. Ya terminando con algoritmos genéticos, quería hablar un poco sobre cómo con el mismo problema, con el mismo programa, perdón, podemos resolver diferentes problemáticas. ¿Por qué? Porque las características que cumple el programa o que busca es encontrar la distancia más corta que una todos los ciclos del sistema con un camino cerrado, digamos. Partimos de un punto, recorremos todos los puntos restantes y volvemos al mismo punto. Como ya mencioné, el disparador de esto fue, o la gran aplicación, fue la soldadura de las plaquetas electrónicas. También se puede utilizar, bueno, como es esta charla, para realizar mecanizados en piezas, pero una función también muy utilizada e interesante es para la logística. Imaginémonos que, no sé, somos un supermercado, tenemos un camión de reparto que tiene 40 pedidos, tenemos 40 domicilios, y si nos fijamos esa problemática, nosotros partimos del supermercado. Tenemos que entregar los 40 repartos a todas las casas y volvemos al supermercado. Entonces, se puede aplicar tranquilamente todas las hipótesis que tomamos para la problemática de fresado, ¿sí? La idea es obtener el camino más corto que una todos los domicilios para ahorrar tiempo y combustible. No podemos ir de Punta Lara a Melchor Romero y después volver a Ensenada, ¿sí? Así que bueno, estas son las posibles aplicaciones, hay un montón. Cualquier problema que cumpla esas características, se puede aplicar el mismo programa, o sea, cambia lo que representa la unidad de longitud, acá tal vez trabajemos en milímetros, en la parte de electrónica, y en la parte de la logística del supermercado trabajemos en kilómetros. Pero el programa en sí va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Es totalmente reutilizable. Y para finalizar la charla, quería mostrarles lo que obtuve con el programa que hice. Hice simulación, digamos, como no quería por ahí utilizar piezas mecánicas o no encontré alguna que, digamos, que no tenga por ahí tanta simetría, preferí, para probarlo de manera más fuerte, preferí utilizar números aleatorios, ¿sí? Tiré 6, 8, 10 y 12 números aleatorios y ejecuté el programa para encontrar el ciclo más corto que una todos esos puntos. Acá se ve, bueno, acá hay 6 números aleatorios. Los parámetros que utilicé fueron una población de 10 individuos, o sea, usé una población chica porque la cantidad de posibilidades es 5 factorial. Entonces no me pareció necesario utilizar una población muy grande. Usé una baja tasa de mutabilidad. ¿Por qué? Porque al ser un problema, digamos, tan corto, nosotros tenemos solamente digamos, un individuo con 5 genes. Una mutación es la permutación de 2 genes y significa un cambio muy importante para los individuos cortos, ¿sí? No es lo mismo el cambio representativo, digamos, que representa una mutación en un individuo de 5 genes que en uno de 20. Aparte, como el primero es fijo, yo estoy mutando 2 de 4, es decir, estoy cambiando el 50% de los genes que componen el individuo, ¿sí? Entonces, cuando la cantidad es poca, me resultó mucho más conveniente utilizar un valor muy chico de mutación. ¿Qué quiero decir con un valor chico? Que la mutación sea muy poco frecuente. Acá hay con 8, también no tuve problema. Acá usé un poco, una población un poquito más grande, creo que usé de 15 o de 20. Y la tasa de mutación la aumenté un poco. Creo que en el anterior usé 0,05 y acá usé 0,1 ya.
Después probé con 10 y también no tuve problema. No, sí, acá tuve un problema del estancamiento, o sea, se me estancaba donde hay puntos muy cercanos, el problema tiende a entrecruzarlos y como la distancia es muy corta de ese entrecruzamiento, cuesta mucho desatorarlo, digamos. O sea, lo que hacía el algoritmo, por ejemplo, era ir de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá, o hacer pequeños entrecruzamientos, como este ejemplo de 12, que se ve acá, y para poder desatorarlo, lo primero que hice fue, primero, aumentar el tamaño de la población. O sea, para tener una convergencia más rápida y encontrar más rápido, explorar más partes de todo el espacio ese de soluciones, lo que hice fue aumentar la cantidad de la población inicial, ¿sí? A ver, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un espacio muestral S, que es muy grande, y nosotros exploramos, por ejemplo, 3 puntos nomás, vamos a explorar solamente esta zona, y vamos a tener muchas zonas oscuras o sin explorar de todo ese espacio. Entonces cuesta mucho que converja en la solución óptima. Para acelerar la convergencia y para poder explorar mayor cantidad del espacio muestral, teniendo en cuenta que hay 2 agujeros, entonces la cantidad de posibilidades es 11 factorial. Para acelerar esto tomé una población de 100 individuos. Y también aumenté lo que pude hacer para solucionar este estancamiento acá, que acá se ve solucionado, es aumentar la tasa de mutación a 0,2. Con estas dos medidas lo pude resolver tranquilamente. Y bueno, hasta acá llega la charla. No sé, si alguno tiene alguna pregunta. Muy bueno, Eric. Muy bueno. Bien, muy bueno. Felicitaciones. Muy bien, Eric. ¿Alrededor de cuánto tiempo te llevaban estas optimizaciones? No mucho. Hasta 10 agujeros antes de la generación 50 siempre convertía. O sea que en un par de segundos ya lo tenían. En el de 12 creo que ya por la generación 100 y pico, o sea, me llevó, pero en segundos, más de 4 o 5 segundos no te lleva nunca. El gran problema es programarlo, pero una vez que lo programás, modificar la cantidad de agujeros que va a ejecutar el programa son un par de segundos. Entonces, una vez que tenés el programa escrito, solamente le pones en un archivo. Yo lo que hacía era, en un archivo de texto plano, ponía las coordenadas de todos los puntos, el programa ejecutaba, leía ese archivo, me describía en otro archivo, a ver, lo voy a mostrar, yo estoy. A ver si tengo. ¿Ven? Acá, en este archivo de texto plano, está el recorrido de la pieza que yo utilicé. Eric, si no me equivoco, tenés que dejar de compartir el directo y volver a compartir. Ahí se ve. Ahora sí. Este es el archivo que me devolvió el programa que hice. Muestra la coordenada del primer punto, yo le puse 0 de coordenada para que el 0 pieza esté, digamos, en el 0 absoluto, y en base a eso tiré todo el resto de los puntos aleatorios. Esta es la coordenada del primer punto que visita, del segundo, así termina todo, y el último punto que visita para que la gráfica sea un camino cerrado es el 0 pieza, digamos que es esta la gráfica. Bueno, que es la que está en la filmina. Arranca del 0 pieza, recorre todo el programa y vuelve al 0 pieza. Santiago, una pregunta. Me pareció... Sí, ¿qué tal, Eric? Muy buena charla. Te quería preguntar porque cuando cuando veía la optimización del recorrido, esto es como para piezas planas, ¿no estás teniendo en cuenta que quizás la pieza tenga relieve y te puedas chocar
alguna Sí. parte con la profundidad de la fresa, ¿no? Sí. Sí, la manera que lo programé es para pieza plana. Sí. Está bien. ¿Y eso se podría incluir, tener en cuenta obstáculos en el camino? Y, por ejemplo, una manera de hacerlo que se me ocurre es, primero, crear la red. O sea, podemos crear todas las rectas posibles que unen todos los puntos. Cuando un obstáculo corte una recta, por ejemplo, no tengo lápiz acá. Ahí está. Por ejemplo, si esta recta corta un obstáculo, por ejemplo un tornillo, lo que podemos hacer es que, por ejemplo, si este es el punto 3 y este es el punto 4, lo que podemos hacer es que cuando un individuo tenga, digamos en su construcción, tenemos una serie de puntos y después tiene 3, 4, lo que podemos hacer es directamente eliminar ese individuo o buscar alguna permutación, alguna manera de que esta secuencia nunca se cumpla. Y lo mismo la viceversa, tampoco que se cumpla la 4-3. Pero bueno, nada, el obstáculo podrías definirlo programándolo y que no pertenezca a la trayectoria, por ejemplo. Definirlo como punto y que no pueda pertenecer al individuo, a ningún individuo en la trayectoria. ¿Cómo? ¿Se me repetís la Claro, pregunta? el obstáculo en sí lo podés considerar como un punto o una serie de puntos que puedas definirlo como que no pueden pertenecer a la familia de trayectorias. En cierto punto el programa no se va a enterar de que hay un obstáculo. El programa lo que se va a enterar... No, lo definís vos. Claro, o sea, yo decía de dibujar el obstáculo para poder ver de manera gráfica todas las secuencias que vos no podés realizar. ¿Sí? Una vez Lo que que decía era tenés... que definas un punto, perdón, lo que digo, que definas un punto en el programa que sea no válido para trayectoria. Entonces, cualquier familia que pueda tener ese punto en la trayectoria, que sea inhibido. Sí, entiendo tu pregunta, pero el programa no conoce la cantidad de puntos o las coordenadas que recorre entre el medio. Lo único que conoce el programa es la distancia entre puntos, entonces busca la secuencia que tenga la distancia más corta, pero no tiene conocimiento alguno de qué hay en el medio o qué coordenadas pasa y por qué coordenadas no. No conoce eso, digamos. Perdón que Bien. me meta aquí. Tengo una conexión bastante inestable y no sé si me escuchan, pero Sí, sí. lo que se puede poner es una penalización, digamos. O sea, el algoritmo genético puede perfectamente incorporar un montón de restricciones que uno quiera tener en cuenta. Es decir, por ejemplo, en el caso de que el ruteo sea, por ejemplo, no en el caso de una pieza, pero podría ser cualquier cosa, que uno diga, bueno, mira, acá pasa un río, por ejemplo, por entre medio, que es una línea vertical ahí en 4, en la gráfica está en la pantalla. Cada vez que un camino pase por ahí, uno lo puede penalizar con un costo extra y entonces que en el acumulado tenga una distancia mayor a la que realmente es. Digamos, Sí. también se pueden hacer tablas de penalización, por ejemplo. Se le cortó. Sí, Se perdió de nuevo. Se perdió. De los casos, esa penalización. Así que Se está entrecortando, bueno. no se entiende nada de lo que digo, ¿no? No, justo la parte No. importante se apagó. Debes haber dicho algo. No, anda re mal, se me corta cada rato. Hay censura en el Leafly. No, una porquería la internet acá. Tremendo. Pero bueno, eso, quería decir que se pueden incorporar restricciones que tengan en cuenta un montón de cosas, y el algoritmo funciona lo más bien. Lo que quería comentar que tenía que ver con lo que hizo Eric, que me parece que está muy bueno, Eric, la verdad, un seminario muy bueno, es que la parametrización del
dependen mucho del problema. Entonces, en este caso, vos pudiste ver, Eric, dónde había situaciones no óptimas. Probar muchas estrategias diferentes para ver si conseguís el óptimo de alguna manera u otra, digamos. En el óptimo. Pero bueno, eso es porque justamente lo podés ver, digamos, ¿no? En muchos casos es tan complejo la búsqueda en ese espacio de solución, la parametrización del algoritmo genético no, es que es como un arte, digamos, hay que conocer el problema para desarrollar una intuición que permita saber cuándo uno tiene una solución óptima. Que el algoritmo genético nunca te garantiza que hay una solución óptima. Siempre te ofrece, a medida que va corriéndose, y de interés, uno tiene que ver, evaluar, digamos, con ojo experto, digamos, cuándo es que realmente el algoritmo es tremendamente poderoso y sirve para optimizar prácticamente clásica, que es ir en contra del gradiente o a favor del gradiente. Siempre anda fenómeno, pero para eso uno tiene que tener funciones que sean diferenciables. Y bueno, este no es el caso, y la enorme mayoría de problemas de interés tecnológico no es el caso. Entonces ahí es donde esta metodología de búsqueda de óptimos se hace tremendamente poderosa, porque siempre da una buena solución y es muy simple de implementar computacionalmente. Así que bueno, Eric, antes de que se desaparezca y se corte de nuevo la internet, te quiero felicitar por la charla, porque estuvo muy buena, laburaste un montón. Me gustaría después ver el código en C++ que hiciste, porque esto era 8 líneas de Python, pero en C me parece que es bastante más trabajo. Sí. Y bueno, está bueno, está bueno ver eso. No sé si alguien tiene algún otro comentario, pregunta o algo que hacer. Yo tengo otra pregunta. Dale, Santiago. Te hago una consulta. En esto suponés que el avance de la pieza es siempre a la misma velocidad, ¿no? Entre puntos. Sí, también Está. es otra hipótesis. Bien, Pero tal vez se podría penalizar la velocidad teniendo en cuenta la distancia entre puntos. Es decir, si la distancia original es de 4 centímetros, pero la recorre más rápido, tal vez podrías hacer que esa distancia en realidad sea un poco más corta. Entonces, en la matriz de distancia, tal vez podrías tener en cuenta esa velocidad de la máquina, digamos, pero expresada en metros, digamos. Está bien, bien, buenísimo. Acá se me cortó un poco de nuevo, pero Sí, es eso. Sí. El dato que dieron es bueno porque en cierta maquinaria, según la inercia, que es lo que uno no puede evaluar muchas veces del programa, las distancias cortas penalizan en que el arranque y la parada ocupan mayor tiempo que la traslación. Entonces, a veces en una distancia apenas más, o sea, un poco más larga, vos por ahí tenés menos penalización en el promedio de parada y frenada de la masa inercial. O sea que es un parámetro que por ahí también sirve para enriquecer un poco más la evaluación. sí, hecho, o sea, en este caso Eric tomó como medida de fitness la distancia, pero tranquilamente podría ser el tiempo entre viaje entre dos puntos y minimizar ese tiempo, digamos. Si uno Exacto. conoce cuál es el tiempo de arranque, de parada y de viaje de la herramienta, en vez de poner la distancia, puede poner el tiempo y hacer que minimice el tiempo. Exactamente. Por ahí conviene hacer trayecto más largo, pero que va a mejor velocidad que muchos trayectos cortos que no. Pero bueno, sí, es absolutamente todo optimizable. Es más, también Erika acá mostró una optimización de una variable simple, digamos, que es la distancia. Pero uno puede hacer, el algoritmo genético es capaz de hacer optimización multiobjetivo, en donde uno puede tratar de al mismo tiempo minimizar o maximizar distintas cosas. Entonces, bueno,
se hace un poco más complejo, pero computacionalmente y conceptualmente es lo mismo. Entonces, realmente es súper poderoso esto.